El sector del vidrio y de la cerámica usa materias primas en estado natural, en polvo o en finas partículas para obtener una amplia gama de productos. Los avances en esta industria hacen que cada vez esté más automatizada, aunque no por ello los riesgos desaparecen. Aquí se agrupan muchas pymes en las que trabajan sopladores de vidrio, operarios de hornos, cristaleros, pintores cerámicos. Es un sector muy especializado. En nuestro trabajo es habitual el uso de carretillas elevadoras y traspaletas manuales para el transporte o almacenamiento de los materiales de producción. Aunque creas que tienes unos reflejos sobrehumanos, extrema las precauciones cuando las utilices o camines por zonas de paso. El impacto con una carretilla automotora no debe de ser agradable. Si no quieres probar qué se siente, en los espacios de trabajo camina siempre por las zonas habilitadas utilizando ropa de alta visibilidad. Aunque no lo creas, un pequeño fragmento de cristal o cerámica puede causarte una grave lesión. Cuando utilizamos herramientas y maquinaria de trabajo para manipular materiales, el riesgo de que salten partículas está siempre presente. La proyección de partículas puede ser muy peligrosa para tus ojos o tus manos. Piensa que los materiales que utilizas, aunque son duros, también son muy frágiles y fáciles de romper, con el peligro que esto supone. Para evitar lesiones, utiliza siempre guantes y gafas de seguridad. En este sector es común el uso de maquinaria cortante. Y ya sabes, donde hay un elemento afilado, aparece el riesgo de que tu jornada acabe como una película gore. En la fabricación de ladrillos y tejas se utilizan máquinas de corte láser para su corte o grabado. Siempre que uses este tipo de maquinaria, hazlo con la mayor precaución, utilizando siempre los equipos de protección adecuados. Muy importante, no quites nunca las protecciones de seguridad. En algunas operaciones, como el fundido de vidrio, el riesgo por quemadura se multiplica debido al peligro por contacto directo o por la radiación que emite, aumentando el riesgo de cataratas. Este tipo de operaciones no son un juego. En los trabajos de modelado de vidrio y su salida a cinta hasta que se enfría, extrema las precauciones. Además, si tienes que cogerlo cuando esté caliente, utiliza guantes y pinzas si no quieres probar su temperatura. Y no olvides utilizar protección ocular para evitar daños por radiación. Recuerda que siempre tienes que tener en cuenta la normativa en prevención de riesgos laborales.